Yo creo que la palabra que vamos a dar en esta tarde le va a dar una respuesta a alguien y le va a confirmar algo a alguien. Si es tan amable, el tema de esta tarde, de esta noche, se llama buscando hacer la voluntad de Dios. Lo voy a repetir, buscando hacer la voluntad de Dios. Este tema es muy importante por lo siguiente, porque si usted y yo estamos acá, pero no aprendemos a buscar la voluntad de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Entonces no vengo a la iglesia, hermano. Pues peor va a ser, porque no va a conocer la voluntad de Dios allá afuera en la calle. Porque hay gente que dice, bueno, si entonces estoy perdiendo mi tiempo, pues vuelvo para el mundo. Pero si tú vuelves para el mundo, tú no vas a conocer la voluntad de Dios allá en el mundo. Tú vas a estar inventando allá en el mundo. Y este mensaje lo traemos porque usted y yo estamos aquí dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, Dios sí tiene una voluntad sobre cada uno de nosotros. Recuerde, hermano, la voluntad de Dios no llega nada más en cantar coritos, en danzar. Ahí no llega la voluntad de Dios. Ahí es algo, pero no lo es todo. ¿Cuánto me entienden? Pero ahí todavía no hay voluntad de Dios, porque yo le puedo decir algo. Hay gente que puede estar cantando corito y viviendo una vida miserable. Eso quiere decir que está en la iglesia, pero todavía no está haciendo la voluntad de Dios. Y esto se trata de que tú puedas obtener las riquezas de este reino. Y las riquezas de este reino no están nada más en cantar corito. Las riquezas de este reino están alineadas en alguien que hace la voluntad. Todo lo que a Cristo le funcionó porque Él dijo lo siguiente: lo que el Padre me dice que haga, eso es lo que yo hago. Y lo que yo hago, por eso me funciona, porque es el Padre que me lo dice. Entonces todo lo que funciona va regido a la voluntad. Por eso nosotros los predicadores debemos de tener cuidado qué tipo de mensaje vamos a llevar. Porque si el mensaje no va conforme a la voluntad de Dios, el mensaje no va a provocar ningún efecto. ¿Sabe usted que algo que yo he aprendido en este año y en estos últimos 4 meses de este año es a quedarme quieto? A no estar revolviendo mi carne con este micrófono. ¿Cuánto me entienden? A no estar inventando como mucha gente que tira agua, tira leche y tira todo. ¿Cuánto me entienden? Gente que le pega con la Biblia en la cabeza, reciba la revelación. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Aún cuando me ha tocado orar por gente que quiere viajar a Estados Unidos, yo no, Señor, que llegue en el nombre de Jesús. No. Señor, guárdalo, líbralo de todo mal. Y si es tu voluntad, que la puerta se le abra. Porque tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, el mensaje es: de nada nos va a servir estar congregados en una iglesia si no aprendemos a hacer la voluntad de Dios. La victoria de la iglesia no está solo en congregarse. La victoria de la iglesia está cuando la iglesia ya sabe oír por dónde viene Dios. La iglesia ya detecta a Dios a través de la palabra. La iglesia ya sabe por dónde viene Dios. Entonces es una iglesia que va a ser prosperada por la voz de Dios. Esto es muy importante que lo sepamos por lo siguiente. Yo puse en estos escritos, primero que nada tenemos que ser bien entendidos de lo que es realmente estar haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es hacer todo aquello que nos dice la esencia de su voz. Y desarrollar, oír la voz de Dios, no es nada fácil, hermano. Hay una mente que de continuo está generando pensamientos y muchas veces no son los de Dios. Hay un alma que se está quejando y le salen sus emociones. Y tenemos que saber qué es mi alma y qué es la voz de Dios. Qué es mi mente y qué es la mente de Dios. Qué es mi corazón y qué es el corazón de Dios. Porque si la iglesia no aprende, va a decir, fue Dios quien me dijo, y tal vez no fue Dios, fue tu mente o fue el diablo. O vas a decir, fue Dios el que me dijo, no, es que siento, hermano, y tal vez no es que es Dios, sino que es tu alma. Y es muy peligroso, porque aquí la iglesia tiene que moverse conforme a la voluntad de Dios. Porque si tú te sales de un lugar donde Dios te tiene, o te vas para otro país que Dios no ha destinado para ti, tú no estás haciendo la voluntad de Dios.
Y yo conozco mucha gente que viajó a otros países y allá le fue mal y le dijo a Dios, Señor, ¿por qué me está yendo mal acá? Y Dios audiblemente le dijo, es que yo no te traje a Estados Unidos, tú te traíste solo a este país, no fui yo quien te trajo. ¿Cuánto me entienden? Para esto hay que sabernos mover en la voluntad de Dios. Y no creer que estamos haciendo la voluntad de Dios solo porque nos estamos dejando llevar por nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Recuérdese que la Escritura dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. El peor enemigo de la voluntad de Dios es nuestro corazón. El peor enemigo de la voluntad de Dios es que nuestros pensamientos. El peor enemigo de la voluntad de Dios son nuestras emociones. Por eso nosotros tenemos que dejar que la palabra rija en nosotros, para que el alma no se alborote, para que la mente no se alborote. Y si en algún momento se alborotan, uno ya sabe que es Dios y uno dice, no, es Dios. Yo pensaba que era la mente, pero yo ya sé que es Dios. Pero hay veces que la gente dice, hermano, no sé si es la voluntad de Dios, no sé si es idea mía, no sé si es que yo estoy inventando. ¿Cuánto me entienden? Y también tenemos que tener cuidado con la gente que, mire, ve, se nos acerca y nos empieza a decir algunas cosas, y esas cosas, si no vienen de parte de Dios, te están empujando, pero no a la voluntad de Dios, te están empujando fuera de la voluntad de Dios. Mira, hermana, yo le invito a que vaya a la iglesia, viera qué bonito allá, mira, allá hay aire acondicionado también, la iglesia es más grande, hay luces, hay humo, y viera, hay unos profetas que viera cómo le profetizan a uno, y a la persona la están empujando, y sin darse cuenta de que la voluntad de Dios, Dios la tenía acá. Porque esta casa tal vez no tiene dimensiones que usted ve en otro lugar, pero acá Dios utiliza esta casa para formar carácter en la gente, paciencia en la gente, controlar nuestra lengua en esta casa. Tal vez no ve los ungidos, los superapóstoles que hay, pero cada casa tiene un propósito de crecimiento. Te cuento algo, a ti se te hace más fácil crecer en una casa pequeña que en un gran templo. Porque si vas a otra iglesia grandota, inmensa, solo vas a saludar a la persona, pero roces de carácter no vas a tener. Pero acá sí vas a tener roces de carácter. Aquí sí te van a probar la paciencia. Entonces muchas veces la misma gente nos empuja, y por endulzarnos el oído, mira la iglesia, mira tal pastor, inmediatamente nos están empujando y sacando. Usted tiene que tener cuidado. Si aún dentro de esta iglesia hay gente que le habla mal de esta iglesia, pele bien los ojos. ¿Sabe por qué? Porque lo están empujando a salirse de esta casa. ¿Cuánto me entienden? Y a mí esta casa, por más que me empujaron afuera a quererme salir, esta casa fue la que a mí me ayudó a crecer. Aquí fue donde Dios me ayudó a crecer en todas mis áreas. Por lo tanto, yo soy testigo que no se ocupa una iglesia gigante para crecer. Más bien las pequeñas son las candidatas para hacerte crecer. ¿Cuántos me entienden? Entonces es muy importante que sepamos, lo primero que todos debemos de saber es lo siguiente: hacer la voluntad de Dios será siempre algo difícil para el hombre, pero no imposible si al final el hombre se dispone a hacerla. Será difícil hacer la voluntad de Dios, pero no imposible si hay disposición en el corazón. Escúchame bien, la voluntad de Dios no es difícil. ¿Sabe lo que hace difícil que no hagamos la voluntad de Dios? Que no prestamos nuestra voluntad. A Dios le prestamos las palmas, a Dios le prestamos la danza, a Dios le prestamos el grito de júbilo, a Dios le prestamos congregarnos, pero la voluntad no se la entregamos. Y ahí es donde la cosa no avanza. Entonces, hacer la voluntad de Dios se vuelve difícil cuando el hombre no quiere cederle su voluntad. Porque cualquiera dice, hermano, ¿por qué será que este hermano no es la voluntad de Dios? Está fácil, hermano. Él no quiere ceder su voluntad. O sea, queremos manipular a Dios y seguir a Dios a la manera de nosotros, pero hay un momento donde Dios nos va a pedir nuestra voluntad. Entonces es muy importante que sepamos que lo primero que debemos de saber, es difícil, hermano. Es difícil hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, le va a costar soltar cosas.
Para hacer la voluntad de Dios hay que soltar cosas. Y si quiere, pregúntele a Abraham. Abraham tuvo que soltar a su hijo. ¿Cuántos me entienden? Repito, la voluntad de Dios no es fácil. Hay que soltar cosas. Nos va a costar lágrimas y dolor. ¿A cuántos hacer la voluntad de Dios le ha costado lágrimas y dolor? Pregúntame a mí, hermano, desde que me puse los zapatos de pastor, hermano, a uno le toca que pagar dolor y lágrimas y paciencia con la gente. Aparte de la gente que a uno hablan bien de uno y otros hablan mal. ¿Sabe usted que si yo fuera un pastor de ojos de cristal, de esos de mirame y no me toqué, que al primer soplo salgo, con la primer crítica que me hagan, yo ya me hubiera ido de esta iglesia? ¿Cuántas cosas a mí no me han dicho desde el primer día que comencé a ser pastor? Y hasta esta altura hay gente que aún dentro de esta iglesia se atreve a criticarlo a uno. Pero le tengo una mala noticia, hermano. Yo no me voy de acá porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy enfocado en la voluntad de Dios. No en usted, sino en la voluntad de Dios. Y tengámosle cuidado también, porque dentro de esta iglesia usted tiene que aprender a poner la mirada en la voluntad de Dios. Porque si usted se enfoca en algún hermanito, en alguna hermanita, y usted dice, es que me desanimó. Y si te dejaste desanimar por X persona, vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y déjame decirte, no vale la pena dejar de hacer la voluntad de Dios por una persona que nos haya detenido. Pero somos tan sencillos, tan ignorantes muchas veces, que dejamos que una persona nos saque de un ministerio, nos saque de la iglesia. Y al salirte de la iglesia, saliste de la voluntad de Dios. ¿Y quién fue? ¿El diablo? No, fue una simple persona. Y tal vez fue hasta un inmaduro el que te sacó la voluntad de Dios. Y una vez le dije a alguien, hermano, que a mí me critique un inmaduro, a mí no me hace. Porque mire, hermano, que la hermana tal dijo esto. ¿Quién? Fulana. Ah, ni le ponga mente, es inmadura. Ahora, donde a uno tal vez le tocan un poquito la cuerda es cuando un maduro hizo un acto inmaduro. Y unos hijos tal vez no se lo espera, pero tampoco a uno lo hace que se vaya de la iglesia. Pero debemos de saber que hay gente que nos puede empujar a dejar de hacer la voluntad de Dios dentro de una iglesia. Nos va a tocar pagar el precio, dolor y lágrimas, sentirnos solos o solas de repente, con tal de hacer la voluntad de Dios. Nos va a costar separarnos de personas tóxicas. Usted y yo tenemos algunas amistades que hay que irlas cortando, porque estas amistades no nos están permitiendo hacer la voluntad de Dios. Y yo sé lo que hablo, porque yo me acuerdo de años pasados acá, cuando yo miraba a 2 o 3 personas que parecían una manadita de lobos. ¿Sabe qué pasó? Entre esas 3 personas parecían las 3 mosqueteras ya. ¿Sabe qué pasó? La voluntad de Dios no se pudo mover en ella, porque las 3, sin darse cuenta, eran tóxicas y estaban unidas y nunca crecieron. Porque hay amistades que, mire, hay que cortarlas, porque de repente son personas que no nos van a permitir hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es difícil. Mire lo que dice Mateo 26:42. Me llama la atención que en este versículo, Mateo 26:42, sea honrado el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice, otra vez fue y oró por segunda. Jesús fue por segunda vez. Y la pregunta es, ¿a qué fue a orar por segunda vez? ¿Sabe cuál fue? ¿Por qué fue la segunda vez? Porque la primera vez él le había dicho, Señor, pasa de mí esta copa. Pero Dios no le había dado respuesta. ¿Cuántos me entienden? Jesús estaba en el Getsemaní y la primera vez que se puso de rodillas dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Y el Padre guardó silencio y el Padre no le dijo, no le dio respuesta. Por eso otra vez fue y oró. ¿Por qué? Si Jesús oró por segunda vez, es que el Padre, en la primera vez que le pidió respuesta, el Padre no le dio respuesta. Y le hago una pregunta, ¿también le dio respuesta en la segunda vez que fue? No, sino que Jesús tuvo que reconocer que Dios quería hacer su voluntad. Y mire lo que dice,
Otra vez pues oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, sin que yo la beba. ¿Quería Jesús beber esa copa de la muerte? Jesús no quería beber la copa de la muerte. Por eso es que cuando se estaba acercando el día, el cuerpo, el alma de Jesús comenzó a sentir lo que era la muerte. Sintió como su alma Ven, hermano, el que ha sido amenazado de muerte puede entender esto. Al que le van a decir que a la casa lo van a ir a matar, sabe de qué estoy hablando yo. Y Jesucristo sentía que lo iban a matar. Por eso fue que en una de sus oraciones le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Pero el Padre quedó en silencio. Y vino otra vez y oró y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. No la quiero beber. Pero al final dijo: hágase tu voluntad. En pocas palabras, esta copa Jesús la tomó. Cuando usted vio a Jesús clavado en la cruz, derramando sangre, Él estaba bebiendo la copa de la voluntad de Dios. Pero no sé si se da cuenta que aunque estas copas son amargas, estas copas traen tristeza, traen dolor y angustia, no sé si se da cuenta qué es lo que había detrás de esta copa que Cristo estaba bebiendo. Había un Cristo glorificado que iba a resucitar. Había un Rey de Reyes que se levantaba en medio de esa copa que Él estaba bebiendo. Entonces Jesús sintió la copa pesada, pero la gloria que traía esa copa era buena. ¿Qué le quiero decir? Dios sabe que hacer su voluntad no es nada fácil. Dios sabe que cuando alguien hace su voluntad, llora, sufre, tiene que alejarse de personas, lo dejan solo, lo dejan abandonado, lo menosprecian. Pero si esa persona sigue haciendo la voluntad, Dios lo va a glorificar a esa persona. Porque hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Pero yo quiero decirle, hay copas que nos esperan que las bebamos. Yo ya me bebí una copa. ¿Quiere ver cuál es? Para los que están de las redes sociales no vayan a malinterpretar. Copa, me estoy hablando de procesos, de tiempos de Dios. Como por ejemplo, el día que a mí me iba a tocar ser pastor acá, la pastora Daisy me dijo: hermano Willy, va a tener que estar a tiempo completo en la iglesia. Pastora, pero yo estoy trabajando. Va a tener que dejar el trabajo. Hermano, para mí eso fue difícil. Yo el día que iba para allá por el Reyes, porque por ahí estaba esa empresa, yo no me la creía que iba a poner la renuncia en la empresa. Cuando yo llegué a la oficina y firmé mi renuncia, me estaba bebiendo la copa. Hágase tu voluntad, Señor. Y créame que aún ahí extraño el siguiente día ver a todo el mundo que iba con sus mochilas y en las motos arriadas para su trabajo. Y ahora yo qué decía. ¿Cuántos me entienden? Pero estaba viendo ¿qué? La copa. Beber la copa es todo aquello de lo contrario que tú quieres en tu vida. Todo el acomodamiento, todo lo contrario es beber la copa del Señor. Como por ejemplo, que tú le estés diciendo no a muchas cosas de este mundo, habla de que estás bebiendo la copa. Estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces es muy importante que sepamos que hay una copa y muchas copas que aunque le digamos: Señor, no quiero beber de esa copa, vamos a beber de esa copa. Me acuerdo la vez también que me ofrecieron ir a Estados Unidos. Me ofrecieron la tarjetita ahí como para ser maestro y predicar en Estados Unidos. Y yo le dije: hermano, es que no siento que es de parte de Dios. Me recuerdo la vez que era diácono yo acá, y una iglesia se acercó a mí y me dijo: hermano, queremos que usted sea maestro en lo que es la iglesia de nosotros. Solamente que se va a tener que venir a esta iglesia, pero aquí le vamos a pagar y usted va a ser un maestro de la palabra. Y yo dije: no, porque yo sentía que Dios no me había dicho que me viniera de acá. Después alguien me dijo: mira, me voy a venir de Estados Unidos a Honduras, voy a abrir una iglesia y yo quiero que vos seas el copastor. Y yo le dije: mire, no. Yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero sí trae pesos de gloria en la persona que aprende a hacer la voluntad de Dios. Así que, hermano, debe de saber que Cristo quería evitar la copa, pero al final bebió de la copa. Y eso quiere decir que a nosotros nos va a tocar
a beber de esas copas, tomar decisiones, dejar amistades. ¿Cuánto les ha tocado beber de la copa ya? De las pruebas y de Señor, tengo que decidirme por ti. Escúcheme bien. ¿Qué consecuencias experimentan todas aquellas personas que no quieren hacer la voluntad de Dios? Porque no hacer la voluntad de Dios no es gratis. Dígale al de al lado, no es gratis, hay consecuencias también. Porque míreme para acá. ¿A congregarse ha sido llamado o a hacer una voluntad de Dios? A congregarse o a hacer la voluntad de Dios. Nosotros aquí hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Y en el camino Él nos forma y todo mundo va a comer. Mire, ¿cómo saber yo? Acá hay gente que comenzó en la silla como yo comencé, pero ahora ya no estamos en la silla, ahora estamos en ministerio. Entonces, conforme estamos acá, fuimos entendiendo la voluntad de Dios. Pastor, yo quiero servir en esta casa. ¿Cuántos me entienden? Entonces quiere decir que la voluntad de Dios se tiene que ir dando. Cuando la voluntad de Dios, alguien la ignora y dice, no hermano, yo no estoy interesado en ministerios, en ninguno. Yo lo único que quiero es congregarme, y pasan los años, porque en algún momento Dios te va a llamar, Dios te va a profetizar, Dios te va a inquietar en servirle a esta casa. Y cuando tú no lo haces, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos me entienden? Entonces de repente debemos de saber que hay consecuencias cuando alguien, porque mire hermano, cuando yo entré aquí, yo entré con el pelo largo que algunos pensaban que yo era rockero. Yo no sé si hay alguno de ellos acá. Pero una hermana se me acercó en lo que estábamos haciendo la mezcla de la primer columna de acá, todavía la iglesia no existía. Hermano Willy, una pregunta, ¿usted fue rockero? Me dice. Y yo, rockero, digo, porque yo el pelo lo andaba hasta acá. Y yo no fui rockero, yo fui DJ, le digo yo, pero rockero no. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que de repente las personas ignoran, porque cuando tú llegas a la iglesia, antes de que te vea el pastor, ¿quién te vio? Dios. Dios vio cuando este peludo llamado Wilmer Salmerón llegó a aquella galerita, porque no era acá que nos congregábamos, era en aquella galerita de madera. Dios sabe el día que yo fui ahí, y Dios dice, ese peludo va a ser pastor. Lo dijo Dios, ese peludo va a ser pastor. Pero hermano, yo no lo sabía, ni tenía intenciones. Yo venía así como usted, pero algo sí le voy a decir. Yo lo que más quería era hacer la voluntad de Dios. Entonces, si el peludo que Dios ya sabía que iba a ser el pastor, se iba a la semana o se iba al mes al mundo, ese peludo tenía una deuda con Dios, porque Dios ya tenía una voluntad con ese peludo. ¿Cuántos me entienden? Entonces yo quiero que sepamos, todos los que están acá, hembras y varones, matrimonios, todos aquí hay una voluntad de Dios. No se conforme con solo venir. Aquí hay una voluntad de Dios. Dios te vio el día que entraste y Dios dice, tengo un propósito contigo. Entonces, hermano, como Dios ya sabe cuando tú entraste, Dios sabe el propósito que tiene contigo. Dios, si ve que tú rehusas al propósito, viene en consecuencia. Porque hemos sido llamados a una voluntad dentro de esta casa. Los seres humanos, al no querer hacer la voluntad de Dios, están expuestos a dos cosas, escúcheme bien. A que las decisiones que estén tomando, que no son la voluntad de Dios, los arrastren a muchos escenarios de fracasos y de pérdidas. Lo repito, cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, está expuesto a lo siguiente, a que las decisiones que esté tomando, que no son la voluntad de Dios, lo arrastren a muchos escenarios de fracaso y de pérdida. Porque cuando el hombre y la mujer no hacen la voluntad de Dios, estar haciendo su propia voluntad lo puede arrastrar a fracasos y a pérdidas. Y no sé si se ha dado cuenta que algunas cosas que provocaron fracaso y pérdida en nosotros fue porque tomamos nuestras decisiones y no le consultamos a Dios.
No le consultamos a Dios. Yo por eso le digo a mi amada, el día de que se le ocurra a la empresa donde estás sacarte de ahí y te den tu dinero, lo primero que vamos a hacer es orar, meternos en ayuno para que Dios muestre en qué te vas a mover, y si Dios es la voluntad de que tengamos nuestro negocio, lo vamos a tener. Pero primero, cuando ese dinero llegue a tus manos, vamos a buscar de Dios para que Dios nos dirija. Porque hay gente agarrando miles de lempiras, invirtiendo en las cosas que no son el propósito de Dios. Y vas a perder tu dinero. ¿Cuántos me entienden? Entonces escúcheme bien. Cuando la persona no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, las decisiones que esté tomando fuera de la voluntad de Dios, lo van a arrastrar. Porque una decisión no es que solamente la tomas. Qué lindo fuera, solo tomó la decisión y nada pasa. No, hermanito, esto no es así. Cuando alguien toma una decisión, esa decisión que tomaste o te arrastra a algo bueno o te arrastra a algo malo. Porque decisión es decisión. A un lado te va a llevar o bueno o malo. Y como seres pensantes tenemos que saber que en algún momento nuestras decisiones, si no están alineadas a la voluntad de Dios, nos pueden arrastrar al fracaso. Y mira qué cosa, nos van a arrastrar a fracaso y pérdidas. Van a haber pérdidas monetarias, pueden haber pérdidas familiares. Le voy a poner un ejemplo. Es como que un hombre me diga, mira hermano, ore por mí porque yo me voy para Estados Unidos. Y su esposa, no, mi esposa se va a quedar acá. A los 2 años la voy a mandar a traer. Pero ya le consultó a Dios. No hermano, pero es que la necesidad está bien fea en la casa. Ore por mí. No, yo le voy a poner las manos, pero Señora, ten misericordia, ya es tu voluntad, no la de él. Y si viene él y se va, y él llega a Estados Unidos y dice, wow, lo logré. Pero más adelante su mujer consiguió un amante en lo que él estaba rompiendo es el lomo allá en otro país. Él va a notar que esa decisión, como no era la voluntad de Dios, le trajo desgracias a su familia. O si de repente mi mamá fue muy sabia. A mi mamá le salió una oportunidad para viajar también cuando nosotros estábamos más pequeños. Mi mamá sacó el pasaporte y todo. Pero ¿sabe usted por qué mi mamá no se fue para otro país? Yo estaba pequeño. Porque ella decía, si yo me voy para otro país, voy a ganar dinero y se los voy a enviar a ellos. Pero no quiero dejarlo solo porque se me pueden descarriar. Y muchos padres muchas veces se van para Estados Unidos y dejan a sus hijos. Y los hijos, ya sin papá, agarran para la calle. Y el papá cree que dándole el dinero, dándole la remesa, arregló el problema. No, hermano, hay padres que han perdido sus hijos en la calle por irse por otro país, sin la voluntad de Dios. Entonces, hermano, muchas veces hay gente que toma malas decisiones que lo arrastran a fracasos donde hay pérdidas familiares. Están también las pérdidas de oportunidades. Gente que Dios le está abriendo una puerta, pero no entiende que es la voluntad de Dios. Ay, es que no sé, hermano, y tal vez es la voluntad de Dios. Entonces, por no entender la voluntad de Dios, hay pérdidas en oportunidades. ¿Cuántos creen que Dios da oportunidades? Hermano, y mire, cuando Dios da una oportunidad, corra y hágase un clavado ahí. Porque hay oportunidades que son de Dios. Pero nosotros estamos poniendo mucho pero, mucha cosa. No, es que mire, que aquí, que allá, que aquí me canso, acá mucho sol. Y de repente es una oportunidad de parte de Dios. ¿Cuántos me entienden? Y esto es muy importante saberlo. Porque cuando no entendemos, podemos dejar ir oportunidades de parte de Dios porque no entendemos la voluntad de Dios. También la pérdida que hay es la pérdida de la paz, del gozo y de la alegría de la persona. Mire, hermano. A nosotros nos pueden ir quitando la alegría. ¿Cuántos lo saben? Una jovencita puede sonreír, edades de 15, 16, 17, usted que extrovertida la niña. Ella tiene una energía, esta adolescente. Lo que me gusta de esta joven es que solo alegre pasa, solo cantando, pero de repente, escúcheme bien, si esta joven comienza a tomar malas decisiones, va a ir perdiendo su alegría también en el camino. ¿Cuántos saben eso?
Personas que alegres, pero de repente tomaron malas decisiones, con quien se casaron y la alegría o la luna de miel se les convirtió en hiel. Porque en nuestras decisiones, nosotros si están fuera de la voluntad de Dios, esas decisiones nos pueden ir quitando la paz, el gozo y la alegría. Y escúcheme bien, también hay pérdidas espirituales, porque si no aprendemos la voluntad de Dios, también hay pérdidas espirituales en nuestra vida. Nuestra vida espiritual puede ir menguando. ¿Cuántos saben que si usted no sabe si Dios lo está dirigiendo, aún su vida espiritual puede ser afectada si no está haciendo la voluntad de Dios? Por eso hay gente que en las iglesias, en vez de subir, mire, bajan espiritualmente. ¿Y sabe por qué? Porque están dentro de una iglesia y no están haciendo la voluntad de Dios. Y al no hacerlo, en vez de crecer, bajan. Pero ellos la barajean bien. No, pero yo voy a ir cantando corito, yo voy a demostrar que tengo gozo y que estoy en victoria. No, hermano. Hay que ser realista y decir, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque para todo esto hay respuesta. También debemos de saber que las personas que no están dispuestas a hacer la voluntad de Dios quedarán limitadas a ser solo bendecidas con lo que logren con el sudor de su frente, pero no sabrán si las bendiciones que se han esforzado, han invertido tiempo, han invertido fuerza y hasta su propia vida, serán de bendición, serán buenas, serán agradables y serán perfectas. Porque en el caso de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero muchas veces el ser humano se pone a invertir fuerzas, tiempo, energía y toda la vida, y de repente aquello no era la voluntad de Dios. Y en el camino se dan cuenta y dicen, y yo que puro bruto reventándome el lomo, solo para que pasara esto. Y yo que hasta mi vieja descuidé haciendo horas extras y otro me estaba haciendo las horas extras por otro lado. ¿Cuántos me entienden? Hermano, esto es importante porque escúcheme bien. Dios quiere que tú inviertas tu fuerza, tu tiempo y tu vida en aquello que es la voluntad de Él. Porque si tú estás invirtiendo tiempo, fuerza y vida en algo que no es la voluntad de Dios, más adelante te vas a dar cuenta que eso, a lo que le invertiste, no es agradable al final, no es perfecto. ¿Cuántos me entienden? Pero muchas veces, escúcheme bien, me viene a memoria como que de repente hay alguna jovencita bien metida con Dios en esta iglesia. Y de repente venga un joven y la comienza a despampanar, y el joven es más mundano que cristiano, y la jovencita en son de broma está cegada, y la mamá le dice, mira, ese joven no es para ti, ese joven es más mundano que cristiano, no te conviene. Pero a la güirra por un oído le entra y por otro le sale, y de repente ese muchacho al que ella creyó que le estaba invirtiendo fuerza, y mira que no vayas a la iglesia, mirémonos en la esquina. Cuando tu mamá se vaya para la iglesia, nos miramos en la esquina. Ella invirtiendo el tiempo en ese joven, y de repente ese joven la sacó de los caminos de Dios. Entonces esa joven invirtió tiempo y fuerza en alguien que más adelante no le trajo nada agradable y perfecto a su vida. ¿Cuántos me entienden? Los jóvenes deben de tener cuidado porque esto no es de obsesionarse. La gente que trabaja acá tiene que tener cuidado, porque hay gente que trabaja, pero no se da cuenta que hay cosas que en vez de aportarte te están quitando. Porque para mí un trabajo que dañó tu matrimonio no es un trabajo de Dios, aunque tú veas el billete. Pero si te estás separando de tus hijos y de tu esposa, no es un trabajo de Dios. Solo es que estás cubriendo una necesidad, pero el precio es grande que estás pagando. No, hermano, pero ¿para dónde? Yo sé que a mi esposa casi no la miro, y yo oigo que dice que los güirros ahí andan en la calle, pero ¿qué voy a hacer yo si yo acá pues metido en esta empresa, hermano? Necesitamos el dinero, sí, pero también necesitas tener una familia, porque tú trabajas por una familia. Pero muchas veces las necesidades hacen que la gente tome decisiones donde toma dinero, pero pierde mucho. El ser humano le gusta ser un independiente y autónomo, pero debe tener mucho cuidado cómo está manejando esta independencia y esta autonomía que tiene, porque de eso depende su victoria. Mira, hermano,
Aquí está el problema. El ser humano le gusta ser independiente. El ser humano le gusta ser autónomo, le gusta. Son personas que quieren hacer lo que ellos quieren, sin andarle pidiendo permiso ni a mamá, ni a papá, ni consejo. Somos independientes y tenemos que tener cuidado de eso. Por eso es que al joven, cuando va creciendo, no le gusta que lo regañen, porque él quiere ser ¿qué? Independiente. El ser humano le gusta ser independiente y el ser humano tiene que tener cuidado con eso, porque ser independiente tienes que tener el balance. Y el balance es, eres independiente, pero a la vez tienes que buscar la voluntad de Dios. Pero hay gente que dice, no hermano, si yo quiero voy a la iglesia, y si no, no. No, y si yo quiero ando con ese chavo, y si no, no. Y de repente la persona está utilizando mal esto. Y yo quiero darle un punto con base bíblica de alguien que el ser independiente lo utilizó mal y le trajo desgracia. Génesis 26, 34 y 35 habla de alguien que hizo su voluntad y no la voluntad de Dios, y que el ser independiente no le atrajo nada bueno a él. Versículos 34 y 35 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamac, hija de Elón Eteo, y fueron, ¿qué dice ahí? Fueron amargura de espíritu para el papá de él llamado Isaac y para la mamá de él llamada Rebeca. Escúcheme bien. No sé si se fija cuántos años tenía Esaú cuando tomó esta decisión. ¿Cuántos años? ¿No cree usted que ya estaba bien garroncito? ¿No cree usted que ya cargaba barba y bigote para saber pensar bien? Pero hay gente que aunque tengamos barba y bigote, nos falta aprender a hacer la voluntad de Dios. No, hermano, yo sé, hermano, yo ya soy viejo, yo sé lo que hago. No, hermano, 40 años tenía él. Y lo que le llevó fue carga a los tatas de él. ¿Se imagina qué tipo de nuera para la de Rebeca? ¿Qué sacada de canas le daban esas mujeres? Porque ahí dice, ¿ve? Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quién? Las dos mujeres con las que se casó Esaú. Entonces, por no hacer la voluntad de Dios, él sobrecargó sus padres. Y ese en este tiempo es una realidad. Hijos que se casan, jovencitas que se casan con hombres borrachos, que las pasan golpeando y todo, y la mamá estresada cuando le llega con el ojo morado: mamá, mira, me volvió a pegar, mamá. Todo porque la jovencita se dejó conquistar por los ojos azules y por aquel flaquito guapo. Es que está guapo ese flaco, hermano. Que está bello, mire cuando le el pelo así, qué elegante se mira. Y de repente, sin darse cuenta, por no hacer la voluntad de Dios, fue a cargar a sus padres. Así que, jovencitos que están acá, hagan sonreír a sus padres el día que se casen. No le lleven cargas a sus padres, porque hasta mucho lucharon ellos con ustedes para que le lleven una nuera que le saque cana. ¿Cuántos me entienden? Entonces es muy importante que sepamos que una mala decisión puede cargar nuestra familia. Y dice: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Le hago una pregunta para que pueda saber de que no hacer la voluntad de Dios es estar perdiendo tiempo y fuerza. ¿Era la voluntad de Dios que se construyera la torre de Babel y que llegara hasta el cielo? No era la voluntad de Dios. Pero los que estaban construyendo esa torre de Babel le dedicaron tiempo, fuerza y toda la vida. Pero era la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Se echó a perder años de fuerza, años de vida, por estar haciendo algo que no era la voluntad de Dios. Aprovecha bien tus años, porque si no es la voluntad de Dios, estás perdiendo cada año de tu vida y lo vas a anhelar más adelante. Porque yo estoy viendo que la gente de la Torre de Babel, fuerza y tiempo, pero no era la voluntad de Dios que construyeran esa gran torre. Miren lo que dice Salmo 127:1.
Siempre referente a gente que no hace la voluntad e invierte su tiempo en cosas que no son la voluntad de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Mire lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, hermano, como nosotros no estamos buscando la voluntad de Dios, hay más amargura y tristeza que alegría. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, aquello es bueno, agradable y perfecto y trae alegría. Pero muchas veces nosotros sabemos, cuando aquello nos trajo carga y amargura, uno dice, qué mala decisión la que tomé, pésima decisión. Me dejé llevar por mis ojos, me dejé llevar, porque de repente la persona no observó bien y la persona está invirtiendo tiempo en cosas que no es la voluntad de Dios, que al final en vez de traerle alegría, le van a traer amargura. Así que cantar coritos no te garantiza el gozo y la alegría. Hacer la voluntad de Dios sí te garantiza, amén. ¿Por qué será que al hombre le cuesta tanto hacer la voluntad de Dios si esta es buena, agradable y perfecta? Porque para que el hombre pueda entender y hacer la voluntad de Dios, Dios primero tiene que trabajar el ser interior del hombre. Si es tan amable ponerme Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. ¿Por qué es difícil que hagamos la voluntad de Dios? Porque nosotros andamos con un corazón que no es el correcto. Y andamos un espíritu que no es el correcto. Y Dios por eso es que dice, les voy a dar un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Si Dios me dice que me va a dar un corazón nuevo, es que Él ya detectó que yo ando un viejo corazón. Porque Él, si me ofrece algo nuevo, es que yo ando algo viejo. Y acá lo que anda viejo es el corazón. Y un corazón viejo del viejo hombre no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso es lindo que escuches la palabra. Porque la palabra va circuncidando el corazón. Y el viejo corazón va desapareciendo. Y el nuevo corazón comienza a entender lo de Dios. ¿Cuántos me entienden? ¿Sabe usted por qué usted y yo venimos a la iglesia? Porque entendemos desde nuestro corazón que nos conviene buscar la voluntad de Dios a través de la oración, a través de la palabra. Entonces, por eso dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si dice pondré espíritu nuevo, es porque el espíritu que andaba la persona era pando. ¿Y usted cómo sabe que andaba pando el corazón, hermano Willy? El rey David dijo, crea en mí un corazón recto, Señor. Pon en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Crea un corazón limpio, oh Jehová, y pon un espíritu recto dentro de mí. Y acá resulta que la Biblia está diciendo que pondrán un espíritu nuevo. Se lo traduzco. Cuando usted y yo venimos acá, venimos con un espíritu que anda más con deseo de escuchar la Macarena, más con el deseo de escuchar música secular que escuchar las alabanzas, ¿sí o no? Porque nuestro espíritu viene, quiere saber la señal. Cuando alguien viene por primera vez, si están cantando le da igual. ¿Sabe por qué? Es porque el espíritu está ¿qué? Hermano, va a haber ayuno el domingo. Dios reprenda al diablo, vaya usted, yo no. El espíritu está ¿qué? Torcido. Hermano, yo lo veo que cuando está la palabra usted no pone atención. Ay, es que mire, hermano, a mí me gusta danzar, pero la prédica no me gusta. Me aburre, hermano, no, a mí no me gusta la prédica. Su espíritu anda ¿qué? Torcido. Entonces Dios, para que los seres humanos puedan hacer la voluntad, les tiene que cambiar el corazón viejo y les tiene que cambiar ese espíritu torcido que andan. Y por eso dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, uno que pueda sentir. Siguiente versículo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Algo que usted y yo debemos de saber es que Dios nos está diciendo que realmente nosotros necesitamos de que Él cambie nuestro corazón, que Él cambie nuestro espíritu, si queremos la voluntad de Dios. Se lo traduzco. Puedo estar dentro de una iglesia, pero si ando con el corazón viejo, 10 años andando con el corazón viejo, y yo no me explico, hermano, porque la palabra va cincelando el corazón de piedra. Cada palabra va quitando las capas que van en el corazón. Yo no me explico cómo dentro de una iglesia puede haber alguien que le estén soltando la palabra y en vez de que su corazón se vaya haciendo de carne para poder entender lo de Dios, se hace de piedra más. Porque la palabra, hermano, Dios tenga misericordia de ti, porque la palabra es para que te vaya cincelando el corazón de piedra hasta que se haga de carne. Dios tenga misericordia de gente que tiene años de estar acá y sigue siendo la misma. Porque la palabra es para eso, para cambiar el corazón, para cambiar el espíritu, para que puedas entender lo de Dios. Póngase de pie y dele una ofrenda de palmas. Gloria al Señor. Ahí donde está, voy a pedirle que cierre sus ojos. Vamos a orar por esta área de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Hacer la voluntad de Dios nos cuesta lágrimas, soledades. Nos toca dejar amistades en el camino. A mucha gente le costó su tierra y su parentela. Mucha gente pagó el precio por hacer la voluntad. Pero algo que yo puedo ver, todos aquellos que buscaron hacer la voluntad de Dios fueron bendecidos. A Abraham Dios le pidió su hijo, Dios se lo entregó y Dios lo bendijo regresándoselo. Jesucristo pagó el precio en la cruz y Él recibió un trono de Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero también puedo ver en la Biblia personas que no... Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.